Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Seguimos nosotros en nuestra mañana informativa aquí dentro del espacio que venimos ofreciéndoles a través de 5 Días TV con los invitados de lujo que realmente pasan por nuestra pantalla y que podemos tener la chance de dialogar con ellos a profundidad. Hoy realmente es un gusto poder conversar mano a mano con el ministro de Educación, recientemente asumido, no hace mucho tiempo, Juan Manuel Brunetti, que va a estar con nosotros conversando en esta primera parte del foro empresarial. Preocupados de cierta manera también por la calidad educativa, como siempre también aquí dentro de lo que significa 5 días y el Independiente, y tratando también de reflejar un poco esa preocupación en cierto sentido. Ministro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día. Mi estimado Juan Pablo, un placer realmente estar de vuelta contigo y a través tuyo con la gente de 5 días. Bueno, en otro rol, en otra posición que le toca en este momento desempeñar como ministro de Educación, ¿cómo encontró la casa? Con muchos desafíos como siempre, sin duda la educación es un proceso constante de mejora, ojalá, porque digo ojalá porque el año 2020 para el mundo en general, pero para el sistema educativo en particular fue un año sumamente complicado. La situación sanitaria afectó a lo económico, pero también afectó muy duramente al sistema educativo. No, y en una cuestión que me llama mucho la atención, incluso desde su presencia, se ha mitigado un poco esas aguas de tormenta que hemos tenido en materia educativa. ¿Cómo lo ha logrado? Porque también es una cuestión que hay que destacar. Al comienzo se tenía una suerte de expectativa en pausa, un poco sobre su gestión, pero creo que está llevando bien el barco. La tormenta está un poco más tranquila. No, no sé, Juan Pablo, estamos haciendo el esfuerzo de dialogar contigo, con distintos medios de comunicación, de dialogar con los sindicatos, con los gremios, con los padres, dialogar con el sector privado, dialogar con el sector público. Estamos en un escenario muy cambiante y eso hace que las decisiones tengan que ser, en la medida de lo posible, consensuadas en la medida de lo posible, dialogadas de manera previa y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos viajando al interior, reuniéndonos en campo con los actores, pero también utilizando mucho de nuestro tiempo para poder establecer esa conexión con la comunidad educativa y con la ciudadanía en general. Una cuestión también que me parece interesante, la semana pasada estuvimos hablando con el señor Luis Ramírez de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay, y decía él que en cierta manera le pone contento que tengan una dinámica semanal de diálogo que en la anterior administración lastimosamente no se pudo dar al nivel de ministro, sí, a nivel más bajo. Este acercamiento que usted está haciendo es justamente para relevar un poco la situación actual de la educación. Sí, yo creo que cada persona tiene su forma de ser y cada ministro seguramente sus prioridades. En nuestro caso, cuando asumimos, habíamos mencionado explícitamente que íbamos a trabajar dentro de lo que es el proceso de transformación educativa por tratar de avanzar en esa lógica, trabajar dentro de lo que es el proceso de acortar la brecha digital que tenemos en el Paraguay sin lugar a dudas y también dedicar mucho tiempo al diálogo. Así que nos estamos reuniendo, como te decía antes, con Luis Ramírez, con Luis Cáceres Brun, con Cristian Lozano, que son algunos de los actores del sector privado con quienes constantemente estamos en contacto, y también con los sectores o los actores del sector público, ¿verdad? Con Francisca, que representa a los padres, con los distintos sindicatos. No quiero mencionar a alguno de ellos porque no quiero olvidarme. Son muchos los sindicatos, los gremios que tenemos, a todos los respetamos y a todos los recibimos en la medida que nos soliciten una entrevista. Ministro Brunetti, le tocó estar también un tiempo corto dentro de lo que significa la Secretaría de Comunicación del Estado. Ahí me imagino que habrá tenido en esos primeros días la chance de poder ver un poco lo que ha significado aquel proyecto de la digitalización de nuestro país. Ahora que le toca estar en la cartera
de educación, ¿hay chance de poder mejorar la conectividad en el Paraguay para que la educación también se pueda beneficiar de eso? Hay chances reales, porque tenemos un proyecto de agenda digital que es muy conocido, es muy famoso, son 130 millones de dólares, pero también tenemos otro proyecto, EdMiTIC, que es menos conocido, que es un proyecto financiado por el FEI de 62 millones de dólares para conectar 2.500 escuelas. Sumado a un proyecto similar que tenemos en el MEC para conectar otras 2.500, podríamos llegar a diciembre del 2021 con el 51% de las instituciones oficiales conectadas, lo cual impactaría en el 87% de los alumnos matriculados dentro del sistema público. Sería un gran avance. Nosotros sabemos que la conectividad en un escenario pandémico es súper importante, pero también sabemos que tenemos que trabajar en otras áreas como el dotar de equipos informáticos a nuestros docentes, y ojalá alguna cantidad aceptable de equipos informáticos también para nuestros estudiantes, sobre todo para los que están en esas ciudades más alejadas, con menos conectividad y quizás esas comunidades más vulnerables en cuanto a disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos. Ahí me lleva a preguntarle, ministro, la cuestión de este proyecto que llevan adelante, que es el tema de la transformación educativa. Hablaba también con Luis Ramírez la semana pasada y decía que en realidad la transformación se debe dar sobre la base de la gestión. Y esa es una cuestión que me dejó pensando bastante. ¿Cuesta hacer gestión dentro de la función pública? Usted que viene del sector privado. Sin duda no es sencilla la gestión pública por cuanto uno está mucho más expuesto y el avance depende en alguna medida del ritmo de las conversaciones que uno pueda ir estructurando con los distintos actores del sector, ¿verdad? Nosotros hoy sentados acá en la silla del ministro somos actores que vamos a estar por un tiempo seguramente en esta silla y después van a haber muchos actores que ya estuvieron antes que nosotros y que van a seguir estando después que nosotros, y son los actores que tienen que sostener estas políticas de Estado. El gran Pacto Nacional por la Transformación Educativa tiene que ser una política de Estado y no una política ni del ministro Brunetti ni del presidente Mario Abdo Benítez durante los 5 años. Tiene que ser una política de Estado de largo plazo, porque la educación y la transformación educativa no se logra en un periodo de gobierno ni durante la gestión de un ministro. Entonces ahí es donde la gestión pública implica mucha conversación, mucho consenso y por sobre todas las cosas un documento que pueda ser respaldado independientemente a quién esté sentado en esta silla. Ahora, ¿la pandemia tranca la posibilidad de ese diálogo? No tranca. No tranca. Nosotros tuvimos en reunión con el Consejo de Gobernadores, hicimos una reunión digital donde estuvieron prácticamente todos los gobernadores. Estuve el viernes pasado en Fuerte Olimpo con el gobernador de Alto Paraguay, reunión a la cual también invité a la diputada Marlene Ocampo, invitamos al intendente de Fuerte Olimpo y a otros intendentes de la zona, a actores de la sociedad civil. Este viernes voy a estar físicamente en Itapúa, el Día del Maestro, voy a festejar allá con los maestros de la Perla del Sur y voy a estar reunido con actores del sector político, con actores del sector social, con supervisores, con directores de colegios, con docentes de la zona. El proceso de transformación educativa no puede parar. Nosotros necesitamos en el Paraguay establecer nuestras prioridades y definir qué significa calidad educativa. Todos los paraguayos reclamamos calidad educativa, pero cuando en cualquier reunión, Juan Pablo, vos preguntás a la gente qué significa calidad, te puedo asegurar que si son 10 personas, tenés 11 respuestas diferentes. No, y me parece interesante eso, mucho que acaba de plantear. Ministro, hablando justamente sobre eso, usted viene del sector privado, trabajó muchísimo tiempo e incluso hizo una academia a nivel terciario innovadora para lo que significa un país que necesita justamente la formación en materia técnica de la productividad en nuestro país. Lo hizo con mucho éxito. ¿Piensa trasladar un poco de eso en su gestión, entendiendo que necesitamos tener un norte en materia educativa para aprovechar el bono demográfico? Juan Pablo, yo te agradezco los conceptos. Vos sabés que nosotros venimos de la gestión privada y venimos de una gestión en la cual, más que ceñirnos a la cuestión del éxito, yo diría, creo que sí, lo que hicimos fue un gran sacrificio. Arrancamos con un emprendimiento con muchísimas limitaciones y con mucho sacrificio logramos avanzar.
Lo que se necesita en el Ministerio de Educación y Ciencia, en la gestión pública en el Paraguay, es mucho sacrificio, se necesita transparencia, se necesita consenso y se necesita gestión, y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestro mayor sacrificio por poder aportar a la educación en el Paraguay mientras nos toque estar acá en el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Por qué no tenemos esos elementos que usted estaba recién señalando, ministro? ¿Por qué no tenemos transparencia, no tenemos buena gestión? ¿Qué nos falta? Creo que en el sector público, primero estamos mucho más expuestos, ¿verdad? Quizás miramos la gestión dentro del sector privado y una persona dentro del sector privado puede hacer ciertas cosas en el sector privado que nadie le critica. Pero una vez que cruzamos y estamos en el sector público, sin duda estamos mucho más expuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas realidades en Paraguay y una de las realidades es que necesitamos reconocer las cosas positivas. El año pasado, durante el 2020, se reconoció a los héroes de blanco. Creo que todos los paraguayos agradecimos a esos héroes de blanco. Y yo creo que muy pocos paraguayos agradecimos a los héroes que tuvimos dentro del sector educativo. Esos docentes que tuvieron que el 10 de marzo del 2020 ir a su casa sin la preparación correspondiente, sin que se les entregue un equipo informático para que puedan seguir sus clases, que se les pidió que sean virtuales a partir de ahí, sin que el Estado les provea internet, ni les provea los equipos, ni la capacitación. Y con muchísimo esfuerzo, los docentes, en alguna medida, en mayor o menor medida, pero en alguna medida, sostuvieron el proceso educativo. Yo creo que los docentes en el año 2020 también fueron héroes, que con muchas limitaciones hicieron un gran sacrificio. Esos sacrificios también hay que reconocer. Los paraguayos tenemos que comenzar a reconocernos entre nosotros los esfuerzos que hacemos y también comenzar a reconocer las cosas positivas, porque creo que es la manera en que vamos a construir mayor autoestima entre los paraguayos y hacia los paraguayos, y de esa manera creo que podemos consolidar la democracia, comenzando a construir Pero, confianza, que es lo que estamos tratando de hacer. no, yo entiendo, ministro, pero también con una suerte de optimismo moderado y con una autocrítica que también es necesaria para entender las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Valoro y me parece importante también dar ese aire de optimismo, pero también tenemos que ser autocríticos en cierta manera con algunas cuestiones que están mal. En lo particular, y yo lo vengo reiterando esto, ministro, yo creo que el año 2020 fue un año perdido en la educación. Me tocó a mí, tengo una hija que está en etapa escolar inicial, y escuchar a una directora de una institución privada decir de que del primero al tercer grado van a pasar como un tubo, porque en realidad las cuestiones básicas nada más es la que van a aprender, me quedé preocupado. Si no hubiese tenido la formación interna en la casa, que no es la suerte de muchos chicos en el país, la situación es bastante complicada. Y ahí me lleva a preguntarle la otra cuestión. ¿2021 va a ser un año también perdido en la educación? El Banco Mundial quitó un informe que se titula Actuemos ya, y lo que busca es salvar el desarrollo humano de nuestros niños, el capital humano, sobre todo en el sector de los niños. Ese es un estudio que se hizo a nivel de América Latina, que encontró que durante el 2020 se perdieron 1.6 años de proceso educativo. O sea que eso no es solamente en Paraguay. En el proceso educativo lastimosamente se vio muy afectado durante el año 2020. Estamos peleando para que el año 2021 no vuelva a ser un año perdido en el Paraguay. Hay organismos internacionales que ya hablan de una generación perdida, y nosotros no podemos permitirnos en el Paraguay que el año 2021 en términos educativos sea un año perdido. Es por eso que estamos trabajando con los docentes, conversando con los sindicatos, conversando con todos los actores. Hay una gran preocupación por la situación sanitaria en el Paraguay. No podemos negar eso. Todos estamos muy preocupados. Es por eso que estamos trabajando para que nuestros docentes sean vacunados lo antes posible y para poder proteger el sistema educativo durante el año 2021. Va a ser un gran desafío, Juan Pablo. Hay que hacer autocrítica, hay que reconocer los errores. Para poder resolver los errores, primero tenemos que reconocerlos. Así que las cosas que hay que corregir, vamos a tratar de corregir, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque eso ocurra, y yo estoy seguro que los docentes me van a acompañar. Ministro, hay una cuestión también, el equipo de prensa de 5 días y del Independiente están viendo esta entrevista, aprovechando justamente la posibilidad de esta conversación con usted. Me preguntan por qué los colegios privados tienen el beneficio de dar clases presenciales hasta el viernes y en teoría hoy debe cerrarse todo. No,
Primero, el decreto presidencial no dice que se tiene que cerrar. El decreto presidencial establece taxativamente que las instituciones educativas pueden seguir en el formato presencial o híbrido. Con relación a la suspensión de clases en los colegios públicos, eso responde a lo que nos pidió el sector público y a lo que nos pidió el sector privado. Este es un gobierno, Juan Pablo, que escucha a la gente. Nosotros la semana antepasada nos reunimos con los actores del sector privado, nos reunimos con los actores del sector público. Los padres, los directores y los docentes del sector privado nos pidieron poder continuar con el formato híbrido. Los padres, los docentes y los gremios del sector público nos pidieron suspender las clases. Y con la autorización del presidente de la República, después de haber escuchado a los actores del sector público y a los actores del sector privado, el ministro de Educación resolvió, con la autorización del presidente de la República, quitar una resolución donde se suspendieron las clases en formato híbrido en el sector público y se permitió al sector privado, si el Comité Educativo Institucional de Gestión de Riesgo autorizaba, que pueda continuar con las clases híbridas. Esa es la situación. Respondimos a lo que nos pidió el sector privado y a lo que nos pidieron los actores del sector público. Es muy difícil, Juan Pablo, poder darle realmente el gusto a todos. Estamos tratando de escuchar a la mayoría y si bien el consenso no es del 100% de los actores del sector, mayoritariamente el sector público pedía que se suspendan las clases, mayoritariamente el sector privado pedía que se continúe. Nosotros autorizamos que eso ocurra confiando en que los comités educativos institucionales de riesgo, analizando la situación de la comunidad educativa, iban a saber tomar la decisión más conveniente y nosotros desde el gobierno acompañamos esa decisión y respetamos esa decisión. Ministro, me queda poco tiempo, pero tengo muchísimas preguntas realmente para plantearle. En algunas cuestiones concretas, me decía de que están tratando de salvar este año en medio de la pandemia, un segundo año que nos golpea fuertemente y no solamente como país, sino a nivel mundial. No podemos tampoco cerrar los ojos y decir nosotros somos el único país en el mundo. Esto está afectando el planeta Tierra en general. Pero en concreto, ministro, ¿qué están pensando? ¿Qué están poniendo como puntos prioritarios como para salvar este año? Te cuento lo que hicimos. Nosotros la semana pasada le pedimos a nuestros funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, concretamente a los funcionarios de la imprenta que tiene el ministerio, que trabajen para poder entregarnos la fe de erratas de los materiales de Mapara, Matemáticas Paraguay, un material que se imprimió por primera vez en el 2012, que se volvió a imprimir el año pasado con los mismos errores del 2012, y durante la semana pasada imprimimos la fe de erratas que el sábado entregamos a todos los directores departamentales que vinieron sábado a retirar los materiales para a partir de esta semana poder estar entregando 526.600 materiales que son para matemáticas del primer grado hasta el sexto grado. ¿Por qué es importante este material? Si bien este material estaba en el portal del ministerio, en los sitios del ministerio en FEF, estos materiales impresos para los niños que no tienen internet, no tienen una impresora y una computadora en su casa, estos materiales les van a servir para poder continuar con sus estudios de matemáticas y poder acompañar el proceso de educación a distancia, no virtual. 527.600 materiales entregamos durante esta semana en todos los departamentos del Paraguay. En este momento estamos trabajando con la impresión de materiales para poder hacer educación a distancia en lenguas, de manera que si algún padre no puede o no quiere enviar a su hijo a la escuela, va a tener materiales impresos con los cuales su hijo va a poder continuar la educación a distancia. Ministro, también esta es una cuestión importante a destacar desde el punto de vista de lo que el sector privado puede apoyar en materia educativa. Sabemos que hay algunas iniciativas que ya se fueron dando, pero ¿qué más usted como ministro podría pedir al sector privado en este esfuerzo por salvar la educación? Ayer estuvimos hablando con un amigo que usted le conoce muy bien con relación a un proyecto en el cual quizás podemos armar un gran ejército de voluntarios que quieran acompañar a los 1.140.000 niños que tenemos en el sector público, inclusive a los alumnos que tenemos en el sector privado, que puedan acompañar como voluntarios en este proceso de aprendizaje durante el año, sea en formato virtual o en formato presencial. También estamos trabajando en algunas aplicaciones. Ayer estuve reunido con el embajador de Qatar, quien me visitó acá en el ministerio. Qatar está haciendo una donación muy importante para el desarrollo de una plataforma
que va a tener contenidos disponibles. Estamos trabajando en un data center del ministerio. Las empresas del sector privado están habilitando sin costo la navegación a una URL, a un sitio donde van a estar albergados contenidos. Hay muchísimas acciones que se están estructurando. Realmente queremos acompañar este proceso, que significa el desarrollo de herramientas tecnológicas, desarrollo de materiales impresos y también mucha comunicación. Cuando estamos alejados, cuando estamos aislados, la comunicación es súper importante. Por eso agradezco este espacio, Juan Pablo, a vos y a la gente de 5 días. Ministro, ya nos queda un minuto, pero quiero aprovechar también para un mensaje final suyo. Antes, consultarle también en torno a, ¿es posible rescatar la educación en el Paraguay y en qué prioridad está dentro de la agenda del gobierno? Teníamos un presidente que al comienzo decía que la educación era prioridad, pero ¿es así realmente? ¿La educación es prioridad para este gobierno? ¿En qué orden de prioridad está? 2. 1, salud. 2, educación. Ayer comenzamos la entrega en Asunción, donde le corresponde al Ministerio de kit de alimentos que reemplaza el almuerzo escolar a las zonas más necesitadas. Entregamos 18.808 millones de guaraníes en alimentos, lo cual refleja más de 100.000 niños del sistema educativo, principalmente de la zona de Los Bañados, que estuvieron desde ayer, hoy y durante toda esta semana recibiendo 30 kilos de alimentos por cada niño. Un padre que tiene 2 o 3 niños recibe de 60, 90 kilos de alimentos por mes, es lo que está entregando el gobierno. Estamos tratando de acompañar con conectividad, con entrega de equipos informáticos también. Vamos a tratar de acompañar con eso, con desarrollo de tecnología, materiales impresos. Realmente el ministerio está haciendo un gran esfuerzo, los docentes están haciendo un gran esfuerzo. Sabemos que los padres, los estudiantes, con todas las limitaciones que tienen, también están haciendo un gran esfuerzo. La educación tiene que ser realmente una prioridad para todos los paraguayos, no solamente para el gobierno. ¿Cuál es su mensaje, ministro, para la ciudadanía que nos está viendo, en el sentido de la esperanza que pueda tener de la educación hacia sus hijos? Por favor, primero, cuidémonos. Primero, prioricemos la salud, mantengamos la distancia, la menor cantidad de contactos posible, usemos tapabocas, limpiemos las manos. Es momento de cuidarnos entre todos mientras llegan las vacunas y dentro de lo que se pueda sostener este proceso educativo. Si ustedes se sienten cómodos asistiendo a clases, y si no se sienten cómodos sin que la asistencia a clases sea obligatoria, acompañando a nuestros niños en ese proceso educativo dentro de las casas. Ministro, como siempre, un gusto conversar con usted. Que tenga una excelente jornada y éxito en sus funciones. Muchas gracias, Juanpi. Un placer. A las órdenes siempre. Vamos a la pausa. Enseguida estamos con más del Foro Empresarial aquí dentro del espacio de 5 Días TV.